con mucha alegría, después de, bueno, por primera vez en el año, ¿no? Estamos recibiendo a nuestra querida y admirada Susana Mangana, la docente, la investigadora, española, españaraguaya y además experta en mundo árabe. Buen día, bienvenida, Susana querida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Es verdad, es nuestro primer encuentro virtual, pero en este año 2021, así que bueno, muy contenta de volver a retomar contacto contigo y la audiencia de La Mañana en Camino. Así que bueno, aquí estamos para lo que podamos aportar nuestro granito de arena desde, como tú dices, la observación y el estudio cotidiano de esa región llamada Oriente Medio, un tanto caprichosamente, o si quieres, el mundo árabe-islámico para englobar más países, más zonas geográficas a la que me dedico pues con bastante tesón, como tú sabes, desde hace años. ¿Tenías alguna idea de por qué la gente me felicitaba? No, la verdad que no, que he estado un poco ausente. Este fin de semana estuve impartiendo una charla allí en el Argentino Hotel en Piriápolis y cada vez que voy allí me vado, me voy a caminar un poquito por esa rambla preciosa, voy a mirar el mar, a contemplar esas olas que son muy relajantes y además me recuerda mucho a mi tierra natal, a Euskadi, al País Vasco, porque también tenemos una costa bastante importante, bastante parecida, con colinas, con verde, con mar muy cerca, con lo cual eso me parece un paisaje bucólico que me evoca mucho. Bien, No bien. Bueno, tenía ni idea. te cuento rápidamente que ayer en un partido de fútbol mi equipo Liverpool le ganó a Nacional y de ese modo se coronó campeón del torneo Clausura. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues felicitaciones para ti y tu equipo. A mí me gusta el fútbol, pero cuando juegan las selecciones me parece muy emocionante y sobre todo he Bueno, sido gran hincha de la selección uruguaya porque desde el 2010, de aquel mítico Mundial de Sudáfrica, que lo viví bastante de cerca, como tú sabes, pues bueno, me gustó mucho ver cómo jugaban con esa garra, cómo iban ganando a los poderosos y bueno, creo que eso transmite mucha fuerza, mucha buena onda para todo el pueblo celeste y y como oriental. no somos muchos los hinchas de Liverpool, también sumamos a peluches para que nos acompañen en el festejo, ¿sí? Muy bien, pues bueno, felicitaciones por esa alegría renovada que tienes hoy, Ale. Hablando de alegría, yo recuerdo que cuando se dio 10 años atrás la primavera árabe, te lo he comentado en más de una oportunidad, yo viví desde acá, desde mi lógica, desde mi latitud, desde mi historia, mi trazabilidad, mi peripecia, yo viví esa experiencia y esa noticia como con entusiasmo. Yo dije, qué bueno, qué buena señal, qué bueno que la democracia también entre en esas habitaciones del planeta, por decirlo así. No me retraigo de ese paradigma. Sin embargo, creo que también pequé de voluntarista, pequé de soberbio, pequé de desconocimiento de las lógicas y las realidades y de los procesos que cada nación y su gente deben recorrer y sobre lo cual el afuera puede y debe tener miradas críticas y necesarias porque tenemos derecho a opinar sobre cada cosa que pasa arriba de la tierra. Pero me parece que 10 años después me pregunto, ¿no? Y uso tu propia consigna de la charla del otro día que diste en Piriápolis. ¿Acaso no se trató de más sueños que revolución? ¿Dónde estamos parados? El Bien. planeta y el mundo árabe 10 años después. Bueno, como tú dices, con esa introducción me estás ya permitiendo, me das pie para comentar lo primero que quisiera aclarar. Han transcurrido 10 largos años, en algunos países años muy duros y que todavía continúan. Me refiero a Yemen, me refiero también a Libia, ¿por qué no? O a la guerra sin fin en Siria. Pero ha sido una década que también nos ha permitido a los analistas y a los estudiosos de la temática vinculada al mundo musulmán tomar otras perspectivas en conciencia y darnos cuenta de que bueno, aquello que llamamos un tanto apresuradamente, como dices tú, primavera árabe, pues en realidad son varias primaveras árabes porque hubo varios procesos de revuelta, todavía es un proceso continuo, es decir, esto está sucediendo hoy y buena cuenta de ello nos lo demuestran las protestas hasta el surgimiento de la pandemia o como, tal y como golpeó también en Argelia, los manifestantes concurrían masivamente los días viernes, el día festivo para los musulmanes, a las plazas públicas de las distintas ciudades de Argelia, pero también las protestas recientes del Líbano tras la explosión, ya de antes de la explosión de agosto del 2020, pero también en Irak o en Sudán. Con lo cual,
yo creo que tenemos que entender que hay que ser más críticos, podemos hoy acometer una lectura más pormenorizada de distintas aristas de dichas primaveras. Por eso el título, que era un tanto, si se quiere, capcioso, porque claramente estoy dando a entender mi visión, ¿no? Hubo muchos sueños, poco de revolución, pero lo poco que se dio de revolución, Alejandro, no hay que desmerecerlo, no hay que tampoco banalizarlo, porque creo que son microcambios que han experimentado en las sociedades árabes que también son muy interesantes. Y de eso podríamos hablar un buen rato. ¿Cuáles son esos cambios que finalmente se han producido? ¿Cuáles son las continuidades vigentes todavía hoy en los pueblos árabes? Nos referimos al norte de África concretamente, hasta llegar a la península arábiga, no incluyendo países como Pakistán, como Irán o como Turquía, donde, como tú dices, hay otras lógicas. Bien, y sí, yo sé que es un poco ponerlo demasiado en blanco y negro. Créeme que lo hago de gusto, Susana querida. Lo voy a hacer de todos modos, pero para que vos le pongas los grises necesarios. 10 años después, el mundo árabe está mejor, está peor, y soy de los que cree, nosotros ya nos conocemos, que cuando yo hablo del mundo esto o el mundo aquello, yo hablo de la gente. No hablo de los números, no hablo de los indicadores, yo hablo de la gente. La gente tiene una mejor calidad de vida 10 años No, después. no, claramente ahí tenemos que ser pesimistas, ¿verdad? Digamos, el resultado de estas revueltas árabes nos arroja un saldo muy negativo, casi tétrico en ese sentido. Es decir, esos microcambios a los que yo aludía eran, pues, ciertamente los jóvenes que masivamente concurrieron a esas manifestaciones desde el 2011 hasta el presente, son personas que quieren un cambio en sus vidas, que quieren una liberalización, una apertura no solo política, sino también económica, abandonar ciertas prácticas, sobre todo el sectarismo, siempre vigente en países como Irak, como Líbano. Por sectarismo me refiero a tener esa conciencia de grupo, de que pertenecen o bien a la rama suní o bien a la rama chií, o que son kurdos o que son árabes, es decir, como que hay un puzzle étnico y confesional que todavía hace mucho daño a la unidad de las sociedades, y que los poderosos, tanto de adentro del país como de las potencias regionales y extrarregión, convenientemente han abonado en esta última década también, porque si divides, vencerás. Pero el pueblo, ¿cómo vive hoy en Líbano? ¿Cómo vive hoy en Egipto? Pues mucho peor que antes. ¿Por qué? Porque evidentemente esta primavera árabe, que ha sido, en el mejor de los casos, casi siempre secuestrada por las instituciones que responden a un orden y a una lógica militar, todavía en países como Egipto, o países como Siria, o un país como Libia, por ejemplo, donde al desmantelar la institución que gobernaba en época de Gaddafi, surgió la pugna por el poder, la guerra de guerrillas, la intromisión y la irrupción del campo islamista, de estos grupos radicales al estilo de Al-Qaeda, pero también del autoproclamado Estado Islámico, que lo único que han hecho es embrollar toda esa cancha, embarrarla, como decís en Uruguay, y de esa manera también se han enquistado los intereses de las potencias regionales. Me refiero a Arabia Saudí, a Turquía, a Irán, a Israel, o por ejemplo también ahora tenemos que sumar a Rusia, que tiene una nueva y renovada presencia en la geopolítica de la región. Todo esto hace que los conflictos permanezcan, se enquisten y duren toda una década. Entonces el nivel el poder adquisitivo, diríamos, el nivel de las economías está por los suelos o agarrada con alfileres en el caso de Egipto, y entonces yo creo que eso es lo lamentable. Ahora bien, el microcambio positivo es que los jóvenes y la sociedad civil se ha sacudido el miedo de arriba, tienen poco que perder, pero también es verdad que tienen muy presente que han pagado muy caro la rebelión, la osadía de decirle basta ya a sus tiranos. ¿Qué pasa? Hay una resiliencia, hay una resistencia de parte de estas instituciones muy longevas, pero instituciones jerarquizadas, muy verticales. Los militares controlan, detentan el poder político, pero también económico en la mayoría de estos países, con lo cual romper esa estructura está siendo muy, muy difícil. Y tampoco ayuda para nada que hay intromisión y hay una injerencia abusiva de las grandes potencias de siempre, como dije antes, Rusia, pero también Estados Unidos, la Unión Europea, que están allí evidentemente especulando con su propia agenda de geoestrategia, de geopolítica de la región, el acceso a los recursos naturales como el petróleo y el gas, la reorganización de alianzas para seguir teniendo proyectos de exploración
jugosos, ¿verdad? Ahí tenemos toda la situación en el Mediterráneo que involucra a países como Grecia, pero también Francia, que sale a defender a Grecia frente a Turquía, los acuerdos de Abraham firmados por Israel también con países como Emiratos Árabes Unidos, y ahora Israel invita a Emiratos Árabes Unidos a participar de foros del Mediterráneo. Mezclo muchas cosas, pero para que la gente comprenda que hablar de 10 años de primavera árabe es hablar de un tsunami, de un vendaval de cambios que empezaron a producirse en el espectro político, también económico y por supuesto social. Pero si tenemos que ver cómo viven hoy los iraquíes, cómo viven hoy los libaneses, pues evidentemente hay un nivel de hastío, de hartazgo, de desafección política, que es un caldo de cultivo también donde luego medran otro tipo de extremismos, desde el político, el religioso. Entonces, esto es algo que tenemos que tener buena cuenta de ello en Occidente, porque si no, seguiremos en esa misma lógica de desatender los problemas de esta región del mundo y luego hacernos los sorprendidos cuando llegan refugiados, cuando llegan personas ya sea de Irak, de Siria o de Afganistán, que golpean a la puerta de Francia o de los Balcanes pidiendo entrar porque no les queda mucho a lo que quedarse en su propio país, Alejandro. A propósito de algo que vos señalabas, que aún en este panorama que no luce como un panorama muy, digo lo menos, optimista, vos señalabas que igual había algunos puntos, algunas mejoras, por lo menos así lo entendí yo, que no era de todo justo minimizar ni subestimar. Y déjame partir de esto que vos señalaste para que no nos cuentes. Por ejemplo, cito ahora un artículo que publica Clarín con The New York Times, bajo el título "Una década después de la primavera árabe, los autócratas siguen gobernando Medio Oriente". Es decir, por un lado, de democracia poco, aparentemente. Vos ahora pondrás el punto medio, repito. Y agrega también el artículo: los levantamientos populares de 2011 fracasaron en su mayoría, pero dieron a la región un gusto por la democracia que sigue abriendo el apetito por el cambio. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estos dos asuntos que lucen como contradictorios y extremos. Por un lado, ciertas rendijas democráticas que aparentemente se habrían transformado en semillita que andás a ver en qué tipo de planta crece, por un lado, pero por otro lado, gobernantes autócratas que no responden a nada, que siguen ejerciendo su poder sin control de ninguna naturaleza y sin lógica democrática alguna, aparentemente. ¿Cómo dialogan estos dos asuntos si es que vos compartís esta mirada? Bien, hay que matizar, como siempre, en los artículos de prensa, y esto no es para denostar la profesión, porque tú sabes que yo estoy muy vinculada a los medios también en calidad de analista, no osaría hacer eso, ¿verdad? Pero es verdad que siempre tenemos que abreviar, porque siempre tenemos un espacio limitado, pocos caracteres para decir muchas cosas. Por suerte, te puedo explicar esto, a ver si la audiencia puede entenderlo, porque en febrero pasado estuve participando de un congreso por los 10 años de la primavera árabe organizado por Casa Árabe de Madrid y también la Complutense de Madrid, con lo cual estuve exponiendo una ponencia justamente con el tema de la resiliencia de los sistemas autocráticos allí en la región. Lo que tenemos que entender es que hasta hace muy poco tiempo Occidente miraba al mundo árabe en clave de excepcionalismo, es decir, todo lo atribuían al excepcionalismo árabe. No, es que ellos, como tienen una cultura de sumisión, como la religión les obliga a acatar sin más, sin hacer segundas preguntas, las leyes divinas, están más predispuestos, más proclives a aceptar y acatar órdenes de un gobierno, por ejemplo, totalmente autoritario. Bueno, eso es una paparruchada que hay que terminar con ese tipo de discurso en los medios, porque lo único que hace es invisibilizar todos estos esfuerzos que no vienen de ahora ni de hace una década, sino que ya había otros intentos de la sociedad civil árabe, tanto en Marruecos como en Argelia, Túnez o Egipto, de poder hacerse el pueblo oír. Lo que ocurre es que los gobernantes tenían esos apoyos del exterior. Hay que entender que hay un patrocinio abusivo desde Estados Unidos, desde Gran Bretaña, desde la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque allí tienen puestos también sus intereses, no de ahora, sino desde hace ya por lo menos siglo y medio, diría yo, ¿no? Desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX con la colonización europea de África, de Oriente Medio y demás. Ahora, ¿qué está ocurriendo hoy?
para no alejarnos de tu pregunta, el pueblo quiere cambios, los jóvenes quieren una apertura política, una liberalización del sistema y quieren tender hacia la democratización de sus sociedades. Lo que ocurre es que la economía está hecha trizas, entonces estos gobiernos autocráticos lo que han hecho es recurrir a la baza tecnócrata. ¿Qué quiere decir esto? Que están empleando a burócratas y a tecnócratas, a personas que no tienen realmente un pedigrí o no tienen una trayectoria política demasiado reconocida, para poder poner en marcha una serie de reajustes fiscales que responden a las recetas sempiterna de la arquitectura financiera como la conocemos en el mundo, fondo occidental al menos, Fondo Monetario Internacional, las recetas del Banco Mundial, que siempre piden ajustes fiscales que los acaba pagando el pueblo. Luego están utilizando a los tecnócratas para cometer medidas que son muy impopulares y de esa manera ellos también cooptar a la oposición en estos países. Por tanto, tenemos que dejar de hablar del excepcionalismo y entender que evidentemente son sociedades muy estratificadas, muy jerarquizadas, pero nada tiene que ver con esa sumisión innata, digamos, que tiene que profesar cualquier creyente del Islam. Primero porque es falso, porque no todos los ciudadanos árabes son musulmanes. Tenemos más de 25 millones de cristianos y ahí tenemos las protestas muy masivas desde agosto hasta el presente, para que lo recuerde la audiencia, en Líbano, donde los jóvenes de todas las confesiones y de todos los credos, más de 18 religiosidades contempladas, tú lo sabes bien porque hemos hablado de ello con el amigo argentino libanés Sergio Jalil en tu espacio. Entonces hay más de 18 confesiones representadas en el panorama religioso del Líbano. Los jóvenes están hartos de ese sectarismo. Lo que pasa es que ese confesionalismo es útil a los políticos de siempre, octogenarios o sexagenarios, que lo que quieren es seguir gobernando el país y por tanto van repartiendo prebendas y privilegios a los propios para así hacerse fuerte en su comunidad y seguir reclutando, ¿verdad? Y captando votos dentro de su colectivo, de su comunidad religiosa. Con lo cual tenemos que aprender a mirar a Oriente Medio con el mismo prisma de análisis científico que utilizamos para Asia o para América Latina. Entonces, el hecho religioso entronca con la política allí sí, pero no lo puede explicar todo. ¿Cuáles son esas rendijas de libertad que se están abriendo? Pues ahí tenemos a las mujeres en Arabia Saudí que se rebelan también contra un príncipe heredero que lo único que ha hecho es operaciones de maquillaje, pero que ha demostrado ser un déspota, y no solo un déspota, sino que yo diría que hasta un asesino, porque ordenó la ejecución, como sabemos bien, la ejecución sumaria de lo que la prensa llama disidente, que yo simplemente te diría que era un periodista, un hombre con una opinión propia, pero que no estaba de acuerdo con todas las reformas que la Casa Real estaba cometiendo en su país. Cualquiera de los periodistas que trabajáis a diario en Uruguay habéis hecho críticas mucho más sonadas, mucho más importantes a distintos gobiernos de Uruguay, y a nadie se le pasa por la cabeza que vais a sufrir en carne propia algún tipo digamos, de represalia por parte de ese partido en el ejercicio del poder o de las autoridades del gobierno, ¿no? Entonces realmente esto clama al cielo, pero hay apertura. ¿Por qué? Porque también estas personas, ya sea en Túnez o en Marruecos, han aprendido que juntos tienen poder, y los autócratas, por más que siguen sosteniendo los hilos de la economía y por tanto detentan poder económico y poder político que suelen ir de la mano, tú puedes tener un ejército importante, pero si no tienes economía para sostenerlo y para pagar buenos salarios a la oficialía, va a haber desafección y va a haber deserción por parte de la oficialía. Por tanto, tienes que tener una economía que pueda también sostener el aparataje de seguridad, y en estos países suelen ser muy abultados, ¿sí? Ahora bien, los jóvenes quieren esos cambios, tardarán más en llegar, no será en esta década, pero evidentemente hay un proceso de revolución. ¿Por qué? Revolución en el sentido de mirar hacia adelante, de que las cosas están en ebullición y en proceso de cambio, no son estáticas. Por eso yo hablaba de revolución, por ejemplo, también que está germinando todavía en Argelia. Solamente las protestas se detuvieron por la pandemia y porque hubo restricciones a la movilidad. Pero claramente eso podría volver en cualquier momento, porque los argelinos han dicho alto y fuerte y muy claro que no quieren continuar con este tipo de democracia secuestrada. Tenemos países donde ha habido una democratización importante, pero sigue siendo una democracia defectiva. Me refiero con ese término a Túnez. No solo tiene que haber cambio político, no solo hay que ir a las urnas y votar, sino que se necesitan otro tipo de cambios, terminar con la falta de transparencia de los gobiernos, tienen que rendir cuentas al pueblo que los votó. Por otro lado, tiene que haber muchísima menos corrupción. Otro
otro tipo de políticas que no sean clientelares, ¿no? Que no haya nepotismo. Todo eso tiene que darse y un saneamiento de la economía con una proyección de aquí a unos 10 años, por ejemplo, para poder brindar esperanza a esas personas que estudian una carrera, que estudian una diplomatura, pero que luego no pueden ejercerla, no pueden encontrar un trabajo digno, con un salario digno de ser llamado salario, para poder sostenerse ellos y sus familias. Todo eso está faltando en estos países donde hubo procesos de cambio. Túnez es una excepción en ese sentido, pero ahí tenemos a Egipto, que realmente está, como decía yo antes, agarrado con alfileres, que ahora se siente más solo que antes. ¿Por qué? Pues porque Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que también han patrocinado y han volcado importantes cantidades de dinero al régimen en el poder, al Sisi, un militar devenido en presidente civil, pero que todavía continúa con cabeza militar, bueno, le han retirado parte de su apoyo porque ahora no lo necesitan tanto, toda vez que han vuelto a firmar la reunificación, la reconciliación. Reunificación no sería, sino la reconciliación con el hermano menor Qatar en la península arábiga. Entonces, todas estas dinámicas están cambiando todos los días, por eso debo permanecer muy, muy atenta, ¿sí? Pero también tenemos que entender que hay otro tipo de dinámica en la región. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos es un país árabe que ahora está lanzando sondas al espacio. ¿Cuándo se escuchó que un país árabe tenía capacidad y sofisticación para hacer eso? En cambio, en febrero lanzó la sonda Hope al espacio, con lo cual es un país que sigue apostando a ser líder y pionero en la región de la península arábiga, un país que ha firmado una negociación, al menos, por lo menos, está en camino a tender hacia la normalización de relaciones con Israel, que luego se sumó rápidamente Bahrein en la península arábiga, tardíamente Sudán, y también Marruecos ha anunciado lo mismo. Es decir, hay cambios que están ahí en proceso, pero hay que ver cómo los gobernantes de estos países pueden ir prestando mayor atención a los reclamos de su ciudadanía. De lo contrario, estas personas tardarán más o menos, pero volverán a echarse a las calles porque saben que tienen fuerza y que pueden hacer mella en estos gobiernos autócratas. Bueno, Susana querida, la dejamos por acá, pero no quiero despedirte sin que me cuentes algo acerca de tus talleres, cursos, seminarios. La gente los necesita, siempre está interesada. ¿Hay algo previsto en el cercano lapso? Sí que hay previsto, vamos a tener 4 actividades importantes este año, porque como tú sabes, y yo te había comentado fuera de micrófono, yo estoy embarcada en un nuevo doctorado que me va a insumir también un tiempo considerable, pero a partir de fines de abril, es decir, ya al regreso de Semana de Turismo, Semana Santa, ya teniendo un par de semanitas para también anunciarlo debidamente, vamos a estar iniciando un curso justamente centrado en la temática de los cambios y la continuidad, los retos que se le presentan a las sociedades árabes después de una década de revueltas árabes. Esto para trabajarlo todo a través de Zoom, y también vamos a tener otro curso concomitantemente. Son cursos breves de unos 18 horas, una vez por semana, 1 hora y media cada sesión, que podrá extenderse a veces un poquito. Habrá invitados, habrá testimonios, tendremos también a musulmanes de aquí y de allá, es decir, de la otra parte del Atlántico. Tendremos también personas invitadas a estas charlas que serán virtuales para permanecer todos protegidos en nuestras casas o en nuestras oficinas, evitar esa movilidad que nos pide el gobierno y las autoridades científicas, pero lo importante es que va a ser a través de Zoom, y tenemos 2 cursos, este de las primaveras árabes y luego uno que vamos a hablar de la mujer musulmana, relatos de rebelión y de conquistas femeninas. Estoy muy cansada de escuchar hablar de la mujer musulmana en clave de sumisión, de entrega. He traído material fresco de allí de Europa, Alejandro, el premio Nadal de este año 2021, con el título muy sugerente, El lunes nos querrán. Entonces, mujeres musulmanas jóvenes viviendo en Europa, cómo esperan que también se las acepte con su religiosidad, con su idioma, con su cultura, pero también otros materiales para poder aportar en estas clases y conocer más ese mundo de las mujeres, pero reconociendo también, caramba, el enorme esfuerzo que han hecho muchas por emanciparse sin que necesariamente ello tenga que conllevar renunciar a la identidad propia, ¿verdad? Eso será en el primer semestre. Y ya en el segundo, que empezaría en agosto, vamos a tener un curso centrado en los valores, creencias y la espiritualidad del Islam, y por supuesto también una mirada al Islam en la inmigración, es decir, las diásporas árabes y musulmanas aquí en América Latina en clave comparada con Europa y con Estados Unidos. Con lo cual, 4 cursos que van a ir en paralelo distintos días, seguramente martes y miércoles. Las 2 van a ser martes y miércoles por Zoom en horas de la tarde, con lo cual para ello tienen que estar atentos a la página web de la Católica, donde van a publicarse en la agenda de actividades todos estos cursos. Susana querida, nos encontraremos usando esta información que nos das como excusa
los acontecimientos del mundo, vamos, no solo del mundo árabe, y seguro que más temprano que tarde pondremos la mañana en camino otra vez, ¿sí? Así será, Gracias. te mandaré los afiches y hablamos. Gracias a ti. Buena jornada.